¿Cómo están? En nombre de ARL Positiva Compañía de Seguros, les damos la bienvenida a esta formación el día de hoy. Vamos a hablar de normas de tránsito, marco legal y responsabilidades en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, arrancamos con entender el tema de normatividad. ¿Qué son las normas de tránsito? Entonces, dentro de todo lo que nosotros como actores viales debemos comprender es que existen unas normas de tránsito que tienen unas regulaciones para que como actores viales tengamos entendimiento de cómo debemos portarnos en la vía. Entonces, estas normas de tránsito son las que regulan toda la circulación en la vía pública y previenen que como actores viales pues nosotros tengamos accidentes o siniestros viales. ¿De qué manera? Pues como prevención, de la manera en que nos brindan información de cómo debemos circular en las calles. Entonces, básicamente esas son las normas de tránsito. Nosotros debemos entender que necesitamos tener conocimiento para poder saber cómo comportarnos en la vía y no solamente ello, sino para que nosotros como actores viales seamos tanto ejemplo para otros actores viales como también en algún caso podamos instruir a otros. Listo. Entonces, todos debemos respetar y cumplir estas normas de tránsito. ¿Por qué? Porque no es solamente por la norma, sino es porque es un tema de cultura ciudadana y cultura en cuanto a la movilidad. Como todos sabemos, los siniestros viales se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que está pensando en este momento el sistema, el Ministerio de Transporte con todos pues, estos entes gubernamentales? Pues que como actores viales podamos ser conscientes y generar cambios en nuestra cultura y en nuestra movilidad vial. Existe dentro de las normas de tránsito el Código Nacional de Tránsito. Ya en algún momento habíamos hablado que el Código Nacional de Tránsito es el manual para cada uno de los actores viales. ¿Por qué? Porque este Código Nacional, que está regulado por la Ley 769 del año 2002, es el que nos habla de cómo deben ser todas las situaciones de tránsito, tanto de autoridades de tránsito como los centros de enseñanza, por ejemplo, cómo debemos portar esos equipos de prevención y seguridad en nuestros vehículos, cuáles son las condiciones en la carga, cuáles son las normas de comportamiento, el tema de sanciones y el tema de placas. Entonces, el Código Nacional de Tránsito es algo bastante amplio, pero que poco a poco que vayamos nosotros teniendo formación en estas normas, vamos a entenderlo. Dentro de ese Código Nacional habla de las autoridades de tránsito. Y en el tema de autoridades de tránsito, ¿quién es la autoridad que está por encima de todo lo que se regula y todo lo que se establece para a nivel empresa privada y sector público? Pues el Ministerio de Transporte. Este ente es el encargado de regular todas esas normas en función de la prevención de la seguridad vial. Por otro lado, pues están los gobernadores y los alcaldes. Ellos emiten sus propias normas internas que pueden ser de carácter permanente, pero que no afectan las que emite a nivel general el Ministerio de Transporte. Por otro lado, encontramos los organismos de tránsito, que son todos los que nosotros encontramos en la vía. También están de manera departamental como a manera distrital y existen por medio de las secretarías municipales o departamentales y ellos pues están designados para ser esta autoridad de tránsito. Y obviamente son autoridad, así como la Policía Nacional de Tránsito y Transporte. Ellos son autoridad, pero a su vez ejercen una competencia de prevención. ¿Por qué? Porque ellos también educan a todos los actores viales y brindan ese aporte de prevención en cuanto a la formación vial y al que podamos conocer todas estas normas de tránsito. Encontramos otras autoridades como los inspectores de policía y de tránsito, que todos pues los hemos visto en algún momento, ellos están con sus identificaciones. Y por otro lado está la Superintendencia de Puertos y Transportes, que también es una autoridad administrativa importante que ejerce inspección, control y vigilancia de toda la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura y los servicios afines, ¿sí? Entonces este es un ente de control, vigilancia e inspección para
a nivel público, pero también puede venir siendo a nivel privado. Las fuerzas militares, como todos vemos, en algún momento donde ocurren eventos masivos, sobre todo pues cuando hay gobiernos y demás personas del gobierno involucradas, pues ellos hacen presencia como autoridad de tránsito, ¿sí? Los agentes de tránsito y transporte, sabemos pues que ellos son funcionarios que pueden estar de manera civil o pueden estar vestidos con todo su uniforme. También regulan el tema vehicular y peatonal y ellos también controlan, son un ente controlador e interventor para que se cumplan estas normas de tránsito para cada uno de los entes territoriales. Entonces es muy importante que las podamos conocer. Listo. Dentro del tema de normatividad, también es muy importante que entendamos que dentro de esta ley 769 existe un manual de señalización vial. Ese manual de señalización vial justamente en este momento está teniendo unas modificaciones, porque el que tenemos actualmente es del 2015, pero del 2015 hacia acá pues han pasado 7 años donde claramente han sucedido muchas situaciones y muchos cambios. Recordemos que la movilidad, el riesgo vial es un riesgo dinámico que todo el tiempo cambia. Claramente, pues la señalización vial también cambia, así que este año justamente están en un proyecto ya de cambio para este manual en el cual pues todos estamos involucrados y parte de la señalización vial que en el artículo 109 del Código Nacional de Tránsito dice que es obligatoria. Eso va a cambiar en cuanto a algunas regulaciones propias de la señalización, no que deje de ser obligatoria. Sigue siendo obligatoria para todos los usuarios de la vía. ¿Por qué? Porque las señales nos indican una información, nos indican una alerta y nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de estar en las vías, de prestar atención a lo que nos quieren informar. Entonces creo que la invitación es a que tengamos todos nuestros sentidos abiertos en la conducción, porque es una responsabilidad. Y las señales me deben dar un aviso, una información de cómo me debo comportar frente a la vía en la cual estoy transitando. Entonces es muy importante que sepamos ello. También es importante que sepamos que hay unas normas de comportamiento para actores viales. Y aunque pronto en este momento son conductores los que escuchan esta información y ven, pues también en algún momento somos peatones. Así que tenemos diferentes roles dentro de la conducción. Y como comportamiento para los peatones, pues existen unas vías y unas zonas destinadas para transitar. Debemos saber por dónde debemos transitar, cómo cruzar una vía vehicular, cómo respetamos las señales, por ejemplo, del semáforo, y también saber que hay unas limitaciones para los peatones especiales, por ejemplo, los niños menores de 6 años, las personas en condición de discapacidad, personas como los de la tercera edad o los que tienen algún tipo de situación de trastornos mentales permanentes o transitorios. Ya están bajo un diagnóstico y ellos son personas y son actores viales que tienen unas normas de comportamiento especiales. Encontramos para los conductores de vehículos dentro de esta ley 769 en el artículo 60 que nos dice que debemos transitar por los carriles demarcados. ¿Qué quiere decir esto? Así como muestra la imagen, es obligatorio que dentro de los carriles hay unas líneas demarcadas y que debemos atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce, así como vemos en la imagen. Así que esas situaciones de los carriles son de respetar y debemos tener cuidado en qué momento vamos a adelantar para hacer un cruce y cómo lo vamos a manejar, porque esto nos puede llevar a una infracción. Listo. De la misma manera, en el artículo 62 del Código Nacional nos habla de que debemos respetar las conglomeraciones. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces hay procesos de la vía, situaciones como procesiones, de pronto hay algún sepelio, algún entierro, entonces vemos que la vía se va a congestionar y parte de nuestro comportamiento de respeto a esas normas de tránsito es respetar esas situaciones y esperar a que pasen para que se normalice nuestra conducción y podamos continuar el trayecto que estábamos realizando.
En el artículo 63 nos habla pues que debemos respetar los derechos de los peatones. En este momento, como conductores de vehículos, debemos respetar los derechos y la integridad de los peatones. Y aquí pues hago un llamado de atención a estos conductores que de pronto en algún momento exceden la velocidad en algunas vías nacionales o municipales y que no se percatan de que no solamente hay actores viales conductores, sino que en algún momento vamos a encontrar peatones y otros actores viales. Entonces el llamado de atención es a que seamos muy precavidos en la conducción, respetemos las normas, respetemos los semáforos, respetemos los actores viales y seamos responsables en la vía para cuidar nuestra vida, pero también la vida de otras personas y de otros actores. El artículo 64 nos habla de la cesión de paso a vehículos de emergencia. Entonces, como sabemos, cuando vienen ambulancias o cuando vienen estos vehículos especiales que de alguna manera llaman la atención para que les podamos abrir espacio y puedan cederle el paso, es muy importante hacerlo y hace parte de las normas de comportamiento. Así que eso hace parte de la cultura vial. Finalmente, todos estos temas de seguridad vial, de normas y demás, aunque están reguladas, debemos nosotros acatarlas no por cumplir solo la norma, sino por tener una cultura ciudadana desde el rol que cada uno esté desempeñando. Así que pues los invito también a que seamos conscientes de que la responsabilidad de tener un vehículo a cargo, sobre todo si es un vehículo de carga, un vehículo pesado, pues es una responsabilidad grande, ¿sí? Que aunque nosotros creamos que hacemos las cosas bien, a veces ese exceso de confianza es el que lleva a que ocurran los siniestros. Y muchas veces también el desconocer todas estas normas nos llevan a que nosotros nos comportemos de una manera inadecuada y que pues cada uno tiene familia, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestra familia, tenemos unos sueños, tenemos unas metas, somos personas todavía muy jóvenes, así que todo esto tiene que valer la pena para que yo sea consciente de mi conducción y de esa misma manera me comporte en la vía. Listo, el artículo 65 nos habla de utilizar la señal de parqueo. Entonces aquí hablamos pues de todas las luces que tiene nuestro vehículo, debemos usarlas de la manera adecuada en los lugares adecuados. Porque a veces una luz mal utilizada emite una señal al que se encuentra al lado, al que se encuentra atrás y esa persona, ese otro actor vial pues va a entender una situación que de pronto no es la que yo quiero dar a entender y aquí también se pueden presentar y generar acciones de siniestros y situaciones de tránsito de accidentalidad. Por eso es muy importante utilizar de manera adecuada esas señales, para no poner precisamente en peligro a las personas o a otros vehículos. Al igual que las señales corporales, ¿sí? A veces cuando sacamos la manito por la ventana, entonces decimos pues que nos dejen pasar, que tenemos que girar, eso es una señal más corporal, pero esta señal dice que la norma, que solamente en caso de emergencia, cuando no podamos utilizar las señales direccionales, pues usamos las manuales. Quiere decir que aquí nuevamente me voy al tema de que como actores, como dueños del vehículo o dueños de la responsabilidad de conducir un vehículo, pues yo debo mirar todas estas situaciones de mi vehículo físicas, como son revisar luces que estén funcionando para que cuando yo me encuentre en la vía, pues todo esté en orden, ¿sí? Todo esto se articula finalmente. Para los ciclistas y motociclistas en el artículo 94 nos dice que en el caso de que los conductores y acompañantes vayan pues en un mismo vehículo de estos, deben ir con casco de seguridad. ¿Sí? No se deben sujetar a otro vehículo, eso que me voy a agarrar. A veces uno ve los muchachos colgados ahí atrás al remolque del vehículo para que puedan pues ir más rápido seguramente. Eso genera un riesgo porque hay curvas cerradas, porque ellos no tienen ninguna visión de cómo va el vehículo y en algún momento este vehículo puede hacer una frenada brusca y ahí puede suceder un siniestro. Los conductores y acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas, ¿sí? Entre las horas más oscuras, que son entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
No deben transitar sobre las aceras de peatones, eso es algo que la norma lo dice, ni tampoco por las vías donde las autoridades competentes lo prohíban. Y que ve uno, pues en la vida real, tristemente, muchos motociclistas se suben a las vías peatonales y ellos creen que por ahí pueden transitar. Pues no, no se puede transitar y aquí como nosotros como actores viales tenemos el argumento y el conocimiento de decirle, vea, usted está fallando en esto, póngase pilas porque es su vida primero, pero también es la vida de otros actores viales. El artículo 95 habla de que no deben transitar sobre las aceras peatonales, bueno, ya lo habíamos hablado. Artículo 96. Dice que no pueden llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos señalados especialmente para ello, en el caso de los motociclistas. Para el tema de trabajos eventuales en la vía pública, que seguramente ahí encontramos mucha señalización y en los trayectos que ustedes realizan pueden encontrarse con estas situaciones, pues el artículo 101 nos habla, por ejemplo, del manejo de escombros. Estas personas responsables del arreglo de esas vías o esos trabajos eventuales también son las responsables de levantar esos escombros y no dejarlos ahí tirados en la vía para que luego pues vengan los vehículos o los demás actores viales y se puedan accidentar o incidentar por este tema de escombros ahí mal dispuestos porque hay una disposición especial para ellos. En cuanto a límites de velocidad, pues pilas acá. El artículo 106 nos habla de cuáles son los límites de velocidad en las zonas urbanas públicas y en las carreteras municipales. Y esto es muy importante para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, puesto que nosotros dentro del plan estratégico o las empresas deben tener unas regulaciones para el tema de velocidades seguras. Y aquí pues nos da unos parámetros guía, por ejemplo, no se puede sobrepasar 80 kilómetros por hora. El límite de velocidad para vehículos de servicio público, de carga, pilas aquí y de transporte escolar será de 60 kilómetros por hora. Y en las zonas escolares será de 30 kilómetros por hora. Entonces aquí viene en juego pues todo lo que hemos hablado, sumado a que debemos tener ese control de velocidades. Y aunque no lo esté controlando la empresa, yo como conductor debo hacerlo de manera consciente. Ese es el ideal que uno busca de estas situaciones en cuanto a la seguridad vial. Porque la seguridad vial, aunque también hemos hablado, es dinámica, pues es una responsabilidad propia. ¿Sí? Dentro del plan estratégico de seguridad vial hay un tema de responsabilidad y corresponsabilidad. Entonces, ¿qué tanto estoy aportando yo a la corresponsabilidad con otros actores viales? Aquello que uno a veces dice, a mí nadie me está mirando, pues hagámosle. No, eso no debe ser el pensamiento de uno como actor vial. Por el contrario, ¿cuál es el ejemplo que usted está dando? Finalmente, si estoy en un vehículo de una empresa, pues ¿a quién estoy quedando mal? Haciendo quedar mal. Entonces es la imagen no solamente de mía, sino es del lugar donde yo trabajo. Y finalmente, pues aquí todos trabajamos por muchos sueños, por muchos fines que tenemos en la vida. No podemos dañar esa situación. ¿Listo? Es una cadena de responsabilidad que nos involucra a todos. El artículo 108 nos habla en las medidas en metros para la separación entre vehículos. Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿sí?, que a medida que aumentamos la velocidad, pues asimismo debemos aumentar la separación entre vehículos, porque las distancias de frenado, porque las situaciones que nos permiten actuar frente a una situación de siniestro, pues no nos van a dar tiempo para que si tenemos un espacio corto como este y vamos a una velocidad no de 30, sino de 80 kilómetros, pues qué probabilidades de vida vamos a tener aquí. O cómo vamos a generar ese siniestro vial, cómo se va a generar, cuál va a ser el resultado final. Fatal y grave, ¿no? Entonces tengamos en cuenta todas estas separaciones entre los vehículos que en el artículo 108 nos dice. Y también el tema de señales de tránsito, ya lo habíamos hablado, respetémosla. Respetemos a los actores viales pues que están transitando en esas vías, respetemos los semáforos, respetemos si están haciendo alguna labor provisional en una vía, respetemos a todos los usuarios de la vía porque todos estamos obligados a cumplir. Todos somos parte de la seguridad vial.
no solamente el que lleva aquí el timón de este vehículo. En el artículo 111 nos habla de la prelación de las señales. Nos quiere decir aquí, por ejemplo, lo que indica cada una de las luces, ¿sí? La luz verde nos indica en un semáforo pues que debemos avanzar. Autoriza avanzar y esa luz verde puede ser en este caso para nosotros como conductores de vehículos como también para los peatones, porque hay semaforización para los dos actores viales. Entonces, importante tener en cuenta ese artículo 111, pero también el artículo 118. El artículo 118 nos habla de la simbología de las señales luminosas. La luz roja que indica detenernos, ¿sí? Detenernos sin pisar la raya inicial de la zona de peatones, la llamada cebra. La luz amarilla nos da dos indicaciones. En el momento que, por ejemplo, hace un cambio de luces y para que nosotros, digamos, pasa de amarillo a verde, pues aquí nos está indicando, hey, prepárese porque ya va a pasar a verde. Pero si está en verde y pasa amarillo y pasa rojo, pues va a indicar pilas porque vamos a pasar a rojo. Entonces, esto de la luz amarilla, ¿sí? Nos permite ponernos en alerta para poder prepararnos a hacer una acción. En el caso de la luz verde, pues la luz verde sí da vía libre para poder transitar. Es muy importante respetar ese semáforo, ¿saben? Porque desafortunadamente en el día a día, cuando nos movemos tan rápido porque estamos de afán, porque se nos hizo tarde, porque debo entregar, mejor dicho, con un horario limitado, nos olvidamos de la vida, ¿saben? Nos olvidamos del valor de nuestra vida y ponemos en riesgo absolutamente todo, porque nuestra vida no es solo nuestra, tenemos una familia, tenemos unas personas que nos aman y ellos deberían ser ese motor y esa imagen que todo el tiempo tengamos en nuestra mente para cada una de las acciones que vamos a generar en la vida. Y entonces aquí viene de las sanciones, también hay sanciones, ¿sí? Si reincidimos en una situación, pues nos van a suspender la licencia de conducción por un tiempo. Entonces, ¿por qué llegar a esas instancias? ¿O por qué llegar a la instancia de que nos retiren el vehículo? Porque está mal estacionado, porque está en malas condiciones, porque falsificamos papeles, ¿sí? Yo creo que el tema de responsabilidad nos debe generar conciencia, pero no esa conciencia de que, ay, qué jartera, me toca cumplirlo por ley, no. Es la conciencia de que es una responsabilidad y es un deber ciudadano. Y creo que todos tenemos el deber de hacer las cosas bien, no por otros, sino por nosotros mismos. Y porque tenemos esa necesidad de cumplir. Imagínense que nadie nos pusiera normas en la vida, pues aquí todos andaríamos pues muy tenaz. En cualquier contexto de la vida hay normas. ¿Listo? Para las personas que fuman pasa lo mismo, ¿sí? El pasajero que esté fumando, pues le van a hacer una sanción, debe abandonar su vehículo y pues le van a dar un curso para que vaya y le enseñen cómo es que se debe comportar en la seguridad vial. Y para las placas también. Obviamente, ¿quién es el que regula las placas? Pues el Ministerio de Transporte las diseña y establece las características para ellos. Entonces, ellos son los que elaboran y hacen la entrega de esas placas. Listo. Aquí vamos a pasar un tema súper importante y es recordar y explicar como todo el contexto y toda la situación de la seguridad vial bajo un diseño de plan estratégico de seguridad vial. Pero antes de ello, quiero hablarles de que dentro de la vía, nosotros como conductores debemos tener algo importante que se llama el manejo defensivo. El manejo defensivo es conocer todas esas normas que nosotros ya vimos, respetarlas, pero también tener en cuenta que no solamente es el conocimiento, también es la atención, la prevención, las decisiones y las habilidades que yo tengo. Cuando hablamos de conocimiento, pues, ¿qué debo conocer? Debo conocerme como persona, ¿sí? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Por qué me enojo por cualquier pendejada que me digan en la vía? Debo conocer mi vehículo, debo conocer el medio ambiente a donde yo voy a transitar. Cuando hablamos de conocerme a mí,
que yo soy una persona que puedo tener problemas, ¿sí? Que soy una persona que me distraigo con estos dispositivos que están tan de moda, o que yo puedo estar cansada porque tuve una mala noche ayer y no dormí bien. Si yo conozco todo esto, pues yo debo avisar a la empresa. ¿Listo? En el cuanto al vehículo, pues yo tengo que saber que mi vehículo tiene que estar de esta manera. Debe estar cumpliendo con todo el tema de inspecciones, cumpliendo con unas situaciones de emergencia, un botiquín, un extintor, y debe estar en óptimas condiciones para yo llevarlo a la vía. En el tema ambiental, pues como nosotros transitamos por varias vías, por diferentes vías, pues también saber cuáles son las zonas de alta neblina, si esa vía es de alto tráfico. Por eso necesito hacer una planeación de rutas, para saber cómo me voy a movilizar y qué situaciones tiene la ruta. En la atención es que siempre debo prestar atención para los otros actores viales que ya vimos. ¿Listo? La prevención. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. ¿Cómo estamos en uso de cinturón de seguridad? Si yo voy a contestar una llamada y estoy en una velocidad que no lo puedo hacer porque estoy concentrada, pues yo realmente me detengo. ¿Será que sí me importa detenerme para contestar el celular o bajo segundos la mirada y en un segundo ustedes saben que ahí es donde ocurren las situaciones de siniestros viales? ¿Mm? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Me estoy distrayendo con temas del entorno? ¿Hago giros incorrectos? ¿Adelanto donde no debo hacerlo? ¿Sí? Por favor, reflexionemos en esto. Y aquí me da habilidades. ¿Qué tanta habilidad de concentración, de paciencia, de respeto y de responsabilidad tengo como conductor, como actor vial? Listo. Y entrados en este tema, pues tenemos que hablar algo importante que es la movilidad. ¿Qué es la movilidad para cada uno de ustedes? Pues la movilidad es la forma en que todos hacemos desplazamientos. ¿Para qué? Para cumplir una necesidad, para cumplir un fin. ¿Listo? Aquí les dejo un mensaje, es que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueda cambiar al mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y eso es verdad. Cada vez que nos sumamos a esa responsabilidad, a tener esas habilidades de que como actores viales tenemos que cumplir, debemos cumplir porque somos personas responsables, nos estamos sumando al hecho de que estamos siendo parte de la prevención. ¿Listo? Y que esa es la intención de todas estas formaciones, sensibilizaciones, de que ustedes sean parte de la prevención vial, de la prevención de muertes, de fallecidos, de personas que tenían sueños y que dejaron de tenerlos por una mala acción que hicieron en la vida y que sucedió en segundos. Eso es la movilidad. Por eso traigo a colación este tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de fallecidos por actor vial, que sigue punteando aquí pues la lista, los actores que son los motociclistas, seguido de los peatones. En tercer lugar están los usuarios de vehículos, sean pasajeros o sean conductores. Seguimos con fallecidos de usuarios de bicicletas y otros actores viales. Estamos en cifras muy importantes y muy preocupantes que la Agencia Nacional, el Ministerio de Transporte y todos los entes reguladores están preocupados y estamos diciendo qué vamos a hacer. Entonces, desde aquí les decimos como ARL, como personas también responsables de la seguridad vial, ¿qué va a hacer usted como actor vial para que estas cifras el año siguiente no encontremos por encima de los 7.000 fallecidos, sino que haya disminuido? ¿Listo? Aquí hablamos pues del marco legal del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en donde hablamos de la resolución 40595 que surgió este año en julio y que dice que las empresas del sector transporte deben cumplirla, pero también las organizaciones que no hacen sector transporte. ¿Listo? Y que hay unos pasos para cumplirla, de acuerdo al tamaño de la empresa, al número de vehículos, al número de conductores, pero que sí o sí este plan estratégico de seguridad vial nos debe llevar a que debemos tener esta situación de que acciones, medidas, estrategias y mecanismos, finalmente, ¿para qué? Para salvar vidas, ¿sí? Todo esto tenemos que verlo como un enfoque que nos lleve a salvar vidas. ¿Por qué? Porque la vida de que puede estar involucrada puede ser la de un familiar mío, la de mis hijos, la de mi esposo, la de mi mamá, la de mis hermanos, la de mi esposa. Llámenlo como quieran, pero todas estas situaciones que nos llevan a que hagamos acciones,
tomemos mecanismos, tomemos estrategias, es para salvar vidas. Es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque somos personas vulnerables en tránsito. Todos, todos somos vulnerables. Miren que aquí estamos todos. Todos hacemos parte de la solución, ¿saben? Yo quiero comentarles que el tema de seguridad vial es un tema que ha tocado mucho este último semestre porque las cifras han sido preocupantes, porque como personas nos hace falta tener esa habilidad de respeto, tener esa habilidad de conocimiento también. Nos hace falta todavía generar más conciencia. Y la conciencia tal vez llega en algún momento cuando a alguien cercano le sucede un siniestro vial, cuando somos nosotros los que estamos involucrados, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que esto es en serio y que se están perdiendo vidas, ahí es donde estamos actuando. Pero no queremos que lleguen a ello. Queremos que seamos personas de una sociedad donde no cumplimos por normas que sí son importantes y que claro que regulan, sino porque somos una sociedad en donde todos hacemos parte de la solución. Todos. Entonces la invitación es a que como actores viales que somos, que aquí lo dice, somos todas las personas que asumimos un rol determinado para hacer uso de las vías con una finalidad para desplazarnos hacia otro lugar. Seamos responsables. Y este tema de la seguridad vial es tan importante que podemos ponerle un ejemplo como cuando usted ve una película o ve un guión o ve una novela y cada uno, cada personaje de esa novela tiene una responsabilidad. ¿M? Y debe cumplir esa responsabilidad para que se pueda llevar a cabo todo un entorno de escena. Así es la seguridad vial. Usted tiene un rol, usted es un actor, yo soy un actor, todos tenemos aquí ese rol de actores y cada uno tenemos una responsabilidad en la vía. Yo, por ejemplo, tengo que cruzar un puente peatonal si es que voy caminando. Y yo a veces, pucha, voy de afán, entonces, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Voy a cruzar ese puente que me puede salvar o me voy a atravesar como loca por la vía, esperando segundos a que esté un poco desocupada? ¿Qué decisiones y qué acciones voy a tomar? ¿Y qué pensamiento debería llegarme en ese momento a mí para no hacer esa acción incorrecta? Si tiene que llegar un cuadro de mis hijos o un cuadro de un familiar o un cuadro del sueño que tengo yo ahí en mi mente que quiero lograr. ¿M? Algo que me recuerde que voy a hacer algo incorrecto, que voy a generar una acción que me puede perjudicar. Entonces, eso es lo que quiero que pues cada uno de ustedes se lleve, ¿sí? Que somos actores viales todos, pero debemos tener responsabilidad. Por eso, pues dentro del plan estratégico hay unas responsabilidades clarísimas que quedaron allí plasmadas, en donde todos debemos cumplirlas. Y claro, aquí estamos hablando de que la ley nos dice pilas, póngase pilas a cumplir todo esto, porque si usted no cumple esto como conductor, hablando desde el rol de conductores, pues resulta que se van a generar una cantidad de inconsistencias en la empresa. Se van a trazar un montón de cosas, pero además van a generarse posibles sanciones, posibles despidos, posibles situaciones que ponen a todo mundo pues con los nervios de punta, con el ánimo, tal vez no el mejor ánimo. ¿M? Entonces, ¿para qué generar todas estas cosas negativas si tenemos en nuestras manos la solución? Y la solución es, por ejemplo, dentro de las responsabilidades del Plan Estratégico de Seguridad Vial, como conductor, pues yo puedo hacer parte de un comité de seguridad vial. Uno de los pasos es que la empresa debe tener un comité de seguridad vial y en ese comité de seguridad vial es infaltable un conductor. ¿Por qué? Porque los conductores son los que se encuentran en la vía y saben cómo es que se desarrolla la tarea. Así que esa es mi responsabilidad, ser parte de ese comité y aportar ideas, aportar soluciones, estrategias, medidas preventivas que podemos lograr que esto se aumente y que la cadena se extienda. ¿M? Pero también es mi responsabilidad como conductor conocer y cumplir la política de seguridad vial que la empresa ha establecido. Así que si ustedes no conocen la política, los invito a que por favor la pregunten a la persona responsable del área, la lean,
entiendan qué dice allí, porque es un compromiso para todos los actores viales. Y esa política debe ser entendida y debe ser ejecutada. Participar en los programas de formación que la empresa realiza en pro de la seguridad vial como en este momento. Entonces, no está de más que me vuelvan a dar la información porque nosotros como personas somos olvidadizos y a veces aunque sabemos, de pronto hicimos los cursos, pero la información hay que estarla renovando todo el tiempo. Debemos tener responsabilidad y comportamiento seguro en la vía, ya lo habíamos visto. ¿Por qué? No solamente responsabilidad que me asignen, sino responsabilidad que yo mismo quiero adquirir, debo adquirir. Y obviamente, pues hablando de plan estratégico, esta responsabilidad y comportamientos seguros van a quedar plasmadas en un documento donde yo voy a firmar y eso se vuelve un documento legal. ¿Listo? Por mis buenas acciones o no tan buenas. También debemos hacer reportes en cuanto a siniestros viales, incidentes o situaciones latentes en la seguridad vial. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los canales de comunicación. Yo como conductor, hacia quién me debo dirigir en el momento en que ocurra un evento en la vía o al vehículo que me fue asignado y cómo lo debo reportar. Participar en la investigación de siniestros viales siempre y cuando pues requieran de mi participación, de que yo me haya visto de pronto involucrada o haya sido testigo. Entonces aquí es muy importante participar en esas investigaciones, aportando ideas también y estrategias de mejora. Cumplir con la planificación de los desplazamientos laborales que me asigna la empresa. Entonces aquí hablamos de una planeación de rutas, de una planeación de cumplir pues una misionalidad y unos lugares a donde yo debo desplazarme, eso debo cumplirlo. Si a mí me dicen váyase por esta ruta, pues yo me voy por esa ruta porque hace parte pues de mi cumplimiento laboral, pero también pues de esa planificación que seguramente ellos vieron que era la mejor para que llegara más rápido, para que se presentaran menos situaciones en la vía, etcétera. Realizar las inspecciones preoperacionales asignadas por la empresa. Y aquí es muy importante que ustedes sepan que diariamente se deben realizar esas inspecciones. ¿Bajo qué mecanismos? Bajo los mecanismos que la empresa establezca y defina. ¿Listo? Dar aviso a la empresa en situaciones donde las condiciones del vehículo no son aptas para la conducción. Ejemplo, los documentos del SOAT y la técnico-mecánica vencidos, por ejemplo, que son tan importantes de revisar a diario. ¿Listo? Porque yo lo revisé ayer, pero se me olvidó la fecha, a menos pues que yo tenga una memoria increíble, pero pues esto no está de más hacerlo diariamente. Así como los documentos del conductor, como licencias, como el tema de luces, como el tema pues del aceite, del motor, de los escapes y en general pues todos los mantenimientos que deba tener el vehículo. Listo, aquí pues les dejo un enlace, un enlace que ustedes pueden consultar en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre uno de los cursos que ellos ya tienen allí, que se llama Capacitación Primer Respondiente ante Siniestros Viales. Es un curso de 8 horas presenciales que se dan luego de que usted realice un curso virtual a través de unos módulos que usted va a ir consultando, va a ir entendiendo y que al final le da un certificado virtual, pero que después lo van a convocar para que haga una práctica presencial y también pues complemente la información. ¿Listo? Esto se lo recomiendo mucho como complemento pues a la formación y al tema no solamente en cuanto a formación general de seguridad vial, sino hay una parte del plan estratégico que nos habla de plan de emergencias. Y no es lo mismo atender una emergencia o una situación de accidente dentro de una empresa que en la vía. Entonces este curso les va a permitir adquirir unos conocimientos y unas destrezas para la vía y atención de siniestros viales en las vías. También recordarles que los equipos de prevención y seguridad, como por ejemplo extintores, como por ejemplo si estamos teniendo un gato hidráulico, los tacos, la cruceta, una linterna, una llanta de repuesto, una caja de herramientas básicas y un botiquín de primeros auxilios. Esos son los elementos como básicos de prevención y seguridad que pues deberíamos portar cada uno en el vehículo para que ustedes hagan un checklist y se revisen en ese aspecto cómo van y cómo se encuentran con estos elementos. Les doy las gracias a todos ustedes por la participación, por el entendimiento y nuevamente pues les recuerdo
cuidemos la vida en las vías y seamos responsables de la seguridad vial. Les deseo un resto de día maravilloso, que estén muy bien. Hasta luego.